Hola, ¿qué tal grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Le contesto, se desespera. Piensa que con otro estoy haciendo lo que él hacía. Ha llegado hasta ti. Ha llegado hasta ti. Y con ello, un equipo de sonido que siempre está a la vanguardia. Que siempre está a la vanguardia. Estamos completamente listos y preparados. Papá americano. Papá americano. Es hora de dar inicio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de qué es el poder según para Hobbes, Bodin y Maquiavelo. Primero veamos la definición que nos da Google a buscar qué es el poder. Nos brinda dos tipos de información. Una que dice es tener la capacidad o la facultad de hacer determinada cosa. Por ejemplo, esta máquina puede trabajar más rápido. La segunda nos dice estar una persona en condiciones de hacer determinada cosa por no haber más nada que impida. Por ejemplo, puede devolverte el dinero cuando quieras. Pero, hablemos bien de qué es el poder, ¿sí? Bueno, empecemos por Bodin. Bodin, como se escriba. El poder para Bodin es sinónimo de la divinidad, es decir, de Dios. Teniendo en cuenta que durante gran parte de su vida vivió bajo la guerra de la religión de Francia, entre los años 1562 y 1598, esto influyó de gran manera a la hora de formar su pensamiento político, concluyendo que el poder del Estado debía ser lo suficientemente fuerte como para unir los intereses contrapuestos de la sociedad y asegurar el orden, la seguridad y la prosperidad económica. Además, este poder tenía que ser autoritario, pero tenía que respetar la ley divina, a la iglesia y el bien social. En caso de no hacerlo, el pueblo tiene la legitimidad de rebelarse, de poner al monarca y poner a aquel que siga la moral cristiana. Pero entonces, ¿quién tiene realmente el poder? ¿El monarca que se encuentra legitimado por Dios? ¿O el pueblo quien decide cuando el monarca no cumple con la moral cristiana? Así que, si te dicen que el poder lo tiene el monarca, acordate que... Los 6 libros de la República. La obra más destacada de John Bodin es Los 6 libros de la República, publicada en el año 1576, donde se propone un análisis sobre la soberanía como fundamento del Estado y es un apoyo a la monarquía francesa, que coincide con el reinado de Enrique III. También busca enaltecer la figura del monarca francés, insistiendo en su poder supremo, ya que las condiciones históricas así lo convenían. También apoyaba la idea de que el rey es el centro de la unidad nacional, ya que era una de las características del poder político, recordemos, unir los intereses contrapuestos de la sociedad, y que este rey se encontraba por encima de toda religión y de todo partido político. Pero, ¿cómo se designaba al rey como la máxima autoridad? Bueno, la autoridad se construía a partir del pacto entre las familias de la élite para designar a una persona que junte toda la autoridad cedida. Dejándolo de lado al pancito hablemos de Maquiavelo, considerado padre de la filosofía política moderna. Para entender más su pensamiento, debemos ponernos en contexto. A nivel internacional, Europa se separaba en estados, y a nivel nacional, Italia era un puñado de ciudades fragmentadas, peleadas entre sí, donde España y Francia ejercían un importante control sobre esta. Como escritor, su obra más importante fue El Príncipe, escrita en un periodo renacentista, donde describe de cómo debería ser para él esta eminencia, y también nos muestra su concepción en cuanto al poder. En síntesis, su forma ideal de ejercer el poder es a través de la república y la monarquía parlamentaria. República porque el poder se construye en el consenso social. Se concentra y se elige un soberano quien debe ejercer poder desde la república,
generando lo que podríamos llamar una monarquía parlamentaria, quien busca, en teoría, llegar al bien común, pero en realidad solo desea encontrarse con el de la mayoría, ya que para él las necesidades de la minoría no deberían de existir. Cuarta y última característica: el poder se puede conquistar por tres medios. Primero, y como en toda la historia, a través de las armas. Segundo, por la intriga. Y tercero, por la ayuda del pueblo. Por ejemplo, mediante las revueltas populares. Primero, para Maquiavelo, el poder era la posibilidad de imponer voluntad cuando sus principios no se fundan ni en la moral ni en la ética, ya que esto condiciona el poder, lo cual no debería de ser. Segundo, el poder no viene de Dios, sino del consenso social, a través del voto en donde las personas eligen sus autoridades representativas. Tercero, Maquiavelo propone una monarquía absoluta sin la influencia de Dios, ya que la religión se basa en una moral y en una ética, limitando así el poder del soberano. Pasando a otras personas que por obligación debemos hablar, llegamos a Thomas Hobbes. Se lo considera el padre de la soberanía, fue un filósofo inglés. Una de las obras más importantes es el Leviatán, porque en ella describe al soberano como monstruo poderoso encargado de regular la sociedad, para que actúen a favor de su voluntad. El pensamiento de Hobbes nace así, ya que él vivió y murió en permanente guerra, entre la guerra civil inglesa y la guerra de los 30 años. Él decía que el hombre es malo por naturaleza, que por eso vive en constante guerra, ya que el hombre es dañino. Quiere destruir al otro hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es inseguro. El Estado es un pacto social, para poder vivir organizado y no matarse. El pacto social es un contrato tácito, sería bonacés con una pauta determinada, leyes determinadas con derechos y obligaciones determinadas, y sos parte de ese Estado. Bueno, Hobbes nos dice que el pacto es individual. ¿Pero para qué el hombre vive en sociedad? Bueno, si el estado de naturaleza del hombre es un estado de guerra y de inseguridad, el hombre en realidad vive en sociedad para evitar su propia muerte, porque al momento de estar afuera de esa sociedad es propenso a que otro hombre venga y lo mate. Hobbes nos menciona el concepto del liberalismo político, es decir, que vos elegís al soberano al cual te sometés, ese es tu liberalismo político. ¿Y cómo conseguí ese liberalismo? Bueno, aceptando al representante del pueblo, que sería el soberano. Para Hobbes, vos nacés y sos parte del contrato social, para que no venga otro hombre y te mate. El Estado debe brindarte esa seguridad. ¿Esa libertad es algo conjunto? Bueno, para Hobbes no. La libertad interviene del individuo, cada uno es un ser individual, pero para el pacto social y el contrato social, todo el hombre tiene el mismo valor, a excepción del soberano, porque surge de acuerdo de los distintos miembros para que dirija y garantice que el pacto social se cumpla. Ese es el poder del soberano. Acá el poder no te lo da Dios, sino que es un acuerdo, pero entonces no estaría mal, ya que va en contra de la monarquía absoluta, ya que ese mismo poder te lo está dando el pueblo y ese mismo pueblo te lo puede quitar, porque si es una monarquía absoluta, en teoría el poder es divino. Porque Hobbes no vivió otro tipo de estado. Ese tiempo se estaba consolidando el absolutismo inglés. Hobbes se cuestiona de dónde viene el poder y también se cuestiona la soberanía. Él va a plantear dos tipos de soberanía, una soberanía externa e interna. ¿A qué hace referencia el concepto? ¿Para qué hace el uso de ese poder? En el caso de la soberanía externa, para enfrentarse y defender su estado de alguna guerra, y la soberanía interna para evitar que se maten entre ellos mismos. En otras palabras, hace cumplir el pacto social. Entonces, ¿cuál sería la función del soberano? Crear el contrato social, hacer uso de la soberanía interna y externa y sostener el poder absolutista y garantizar que cada individuo sea parte del Estado. Espero que haya disfrutado muchísimo este video como nosotros en hacerlo.
La verdad la pasamos bien y nos gustó tanto poder explicar un tema tan bueno como este. Así que bueno, esperemos que este video le haya servido de algo, de alguna ayuda para una prueba o trabajo práctico. Así que bueno, hasta la próxima. Bye.